Muchas gracias, presidente. Vengo a hacer una propuesta y antes de iniciarla quiero agradecerle a quien fue el iniciante de esta, que es el joven Jesús Vázquez Trujillo, que está aquí entre el público. Gracias, Jesús. Con el permiso de la presidencia, compañeras diputados y compañeros diputados, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos presentar esta iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, a fin de crear una comisión en los ayuntamientos y una dependencia municipal de atención a las personas con discapacidad, conforme a la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Al respecto, la OMS señala que a pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que éstas tienen derecho a gozar del más alto nivel de salud, la realidad es que pocos países prestan servicios con las calidades suficientes para este grupo social que sufre distintas barreras, entre ellas la dificultad al acceso en la atención a la salud, barreras ligadas a cuestiones de actitud, barreras físicas, barreras que dificultan la comunicación y barreras económicas. La OMS estima que más del 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad y que debido a las tendencias demográficas y prevalencia de dolencias crónicas, es probable que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad en algún momento de su vida. En México, de acuerdo con el último censo de población, hay más de 7 millones de personas con discapacidad, casi un 6% de la población. Y en Guanajuato, de acuerdo con el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, más de 280,000 personas viven con algún tipo de discapacidad. Para poner en perspectiva, la población con discapacidad en Guanajuato supera al número de habitantes de Salamanca, donde viven 273,000 personas, o es mayor a la población que vive en Silao, donde habitan 203,000, y sobrepasa la población de esta ciudad capital, donde viven 193,000 ciudadanas y ciudadanos. Por su parte, la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS 2017 visibiliza que la mayor incidencia de personas con discapacidad se da en las mujeres, debido a su mayor esperanza de vida, representando más del 54% de este grupo, y con relación a la estructura por edad, más del 55% tiene 60 años o más. La encuesta afirma que la acumulación de obstáculos estructurales para el ejercicio de derechos fundamentales se refleja en brechas concretas de desigualdad y afecta a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, lo que se traduce en desventajas que profundizan la desigualdad, discriminación y por ende la pobreza. La discapacidad hace más profunda la brecha educativa, laboral, de acceso a la salud y acentúa los prejuicios y estereotipos. Aunque se ha visibilizado el tema y se ha sensibilizado a la población, en las ciudades de Guanajuato y de gran parte del país, el acceso a las personas que viven con discapacidad aún es limitado en calles, instalaciones públicas, transporte adecuado a sus condiciones. No hay programas específicos de oferta de empleo y no hemos logrado amortiguar los costos en cuidados, terapias y tratamientos. Lo anterior evidencia que las dificultades que afectan a las personas con discapacidad se presentan en casi cualquier ámbito de su vida, lo que se traduce en profundas limitaciones en el ejercicio de sus derechos. Así es importante precisar que nuestro país ha firmado diversos instrumentos internacionales en la materia, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otras obligaciones para los estados parte,
establece que se debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. En México, acorde a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos del 30 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y en el caso de Guanajuato, en el 2012, se transitó de la abrogada Ley para las Personas con Discapacidad a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado de Guanajuato, que a la par de la legislación general, marcaron un hito en la concepción sobre la atención y reconocimiento de los derechos fundamentales de este grupo, al migrar de un modelo médico asistencial a un modelo garantista de derechos. Si bien son reconocibles todos estos avances en instituciones como el INGUDIS, la realidad es que dichos esfuerzos son insuficientes, pues aún son limitadas las políticas específicas que coordinen otras instituciones para concretar ese modelo institucional. La realidad social es muy distinta al ordenamiento jurídico. Actualmente la atención a personas con discapacidad se ha realizado de forma diferenciada y aislada, pues han sido, en gran medida, los sistemas DIF municipales los encargados de realizar esta tarea, principalmente con servicios de carácter médico. Aunque en Guanajuato algunos municipios han creado instituciones especializadas para atender a las personas con discapacidad, como son los casos de Celaya y Salamanca, dicho modelo no se ha reproducido en otros municipios donde cuentan con unidades dependientes del DIF y cuyos servicios se orientan a las áreas de salud y capacitación. La afirmación anterior se sustenta en el diagnóstico anual que el propio INGUDIS publicó en el 2021, donde identificó como problemáticas la persistencia de un modelo institucional médico asistencial, la carencia de marcos normativos de mayor precisión en materia de derechos humanos y discapacidad, el desconocimiento de la ciudadanía y el funcionariado público sobre la transición del modelo de derechos humanos de la discapacidad y las constantes barreras estructurales que impiden la participación de las personas con discapacidad. Es decir, desde un panorama general se puede señalar que en Guanajuato aún existen grandes retos que no han permitido cumplimentar el modelo constitucional establecido en el año 2011. Ante ello, las diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario del PRI hacemos eco de la voz de Jesús y de las más de 280,000 personas que viven con alguna condición de discapacidad para que se establezca en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato la creación de una comisión específica en ayuntamientos donde se vigile e impulsen acciones concretas a favor de dicho sector de la población. Por otra parte, proponemos la conformación de una dependencia especializada que coordine en los gobiernos municipales los esfuerzos para garantizar de manera cabal los derechos constitucionales de las personas con discapacidad. Diputadas y diputados, cabe en este momento hacer la reflexión. La igualdad no solo es una convicción ideológica, el acceso a una vida igual debe ser también una condición humana, social y física. Por ello debemos trabajar en fortalecer la política para eliminar las brechas de todas y todos los habitantes en Guanajuato, no solo para saldar la deuda social, sino como una inversión social a futuro por el bien de Guanajuato. La propuesta enunciada cumple a cabalidad con los extremos previstos en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato respecto del impacto jurídico, social, presupuestal y administrativo de la norma. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona una fracción 12 al artículo 83. Se adiciona un artículo 83-13 y se adiciona una fracción 12 al artículo 124, recorriéndose la subsecuente de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias,